Gracias, Señor. Hemos venido a adorarte, Señor, a exaltar tu grandeza, Jesucristo, a decirte que te amamos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Voy a hablar de un tema, pero un tema que tiene muchas facetas. Yo creo que se dice facets, porque es del amor de Dios. Aleluya. Y nosotros como cristianos conocemos el pasaje y lo decimos, lo repetimos, que por eso mandó Jesús, Dios al mundo, para salvar a los que se habían perdido. Pero nosotros tenemos que entender poco a poco, el amor de Dios se tiene que revelar poco a poco en nuestra vida, porque si nosotros leemos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es el amor de Dios y la misericordia de Dios. Amen. Y hoy estamos aquí por el amor de Dios y la misericordia de Dios. Amen. Por eso en esta mañana el Espíritu Santo nos va a hablar acerca del amor de Dios, y solo va a ser una parte. Si Dios desea, después se va a traer más enseñanzas sobre el amor de Dios, pero es el amor de Dios que nos va a cambiar, que nos va a transformar, y es el amor de Dios que nosotros vamos a llevar y hablar a otros acerca de la revelación de este tesoro que Él envió y que ahora vive en nosotros. Amén. Así es. Vamos a ir a Efesios 3. Vamos a leer del 14 al 19. Aleluya. Efesios 3. Amén. 14 al 19. Amén. Por medio de su Espíritu Santo, Él lo va a revelar a nosotros, así como se lo reveló a Pablo. Aquí dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración de su glorioso e inagotable recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Entonces aquí nos está hablando que vamos a confiar en Él, que el amor de Dios está en nosotros, ha llegado a nosotros y va a ser todo por fe, porque en ocasiones no se siente el amor de Dios. Pero tenemos que creer que el amor de Dios ya está en nosotros, ahora se tiene que manifestar. Echarán raíces profundas, raíces fuertes, raíces que no se van a conmover por nada y nadie. No se va a conmover, no van a ser quitadas por medio de lo que estemos pasando, lo que estemos viendo, lo que hemos sentido en ocasiones cuando hemos pasado dolor o esos momentos oscuros. Vamos a echar raíces profundas en el amor de Dios y ellas nos van a mantener. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. El Espíritu Santo hoy nos quiere hablar y quiere que entendamos en una parte, porque el amor de Dios es tan grande que en un servicio, en una prédica, en una enseñanza no la vamos a captar, no la vamos a entender. Todo lo hacemos por amor. Un joven una vez me dijo a mí, y yo lo amo mucho, se llama Brian Torres, si me estás viendo, Dios te bendiga. Él fue un joven, parte del equipo de Jóvenes en Avance.
Y él una vez dijo que estaba meditando en todo lo que es el misterio de Dios, la palabra de Dios. Y él dijo que él pensaba que quizás por eso Dios no nos da todo o nos enseña todo de un centazo. Porque dice él que él piensa que quizás nos volvieran los locos. Porque es tanto lo que él tiene, es tanto lo que él es, que a veces yo pienso que si el amor de Dios se derramara en mi vida en una manera como está escrita aquí, yo creo que yo me moriría, mi corazón se explotara. Porque nosotros hemos pasado tiempo con Dios y cuando Dios nos toca, a veces sentimos que la cabeza hasta nos va a explotar. Y es solo un toque. Pero Él quiere que no solo tengamos ese toque de Él, pero Él quiere que crezcamos en la revelación del amor de Él para poder explicar ese amor a las personas que están allá afuera. Porque no todo es juicio y castigo y el infierno. No tenemos que hablar también del amor de Dios. Tenemos que tener una balance. Tenemos que hablar sobre el reino de Dios. Tenemos que hablar sobre la misericordia de Dios. Y para que nosotros podamos hablar a otros de este misterio, nosotros lo tenemos que entender primero. Lo tenemos que masticar, lo tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar. Tenemos que caminar en Él y dejar que ese amor nos transforme. Si el amor de Dios logra llegar a nuestro corazón como Él desea, vamos a cambiar de la noche a la mañana. Amén. Es una promesa, vamos a cambiar, porque el amor de Dios es todo. Por eso dice la palabra de Dios que Él mandó a su Hijo y nosotros lo decimos, lo repetimos, pero no lo entendemos bien y a veces ni lo creemos en parte. Creemos que solo Dios vino a salvarnos y vamos a hablar en lenguas y vamos a llegar a la iglesia y dar nuestro diezmo y ahí nos quedamos, pero es más que eso. El amor de Dios vino para transformarnos. El amor de Dios cuando Él viene con su Espíritu Santo para rearguirnos, cuando el Espíritu Santo viene para corregirnos, Él siempre lo hace con amor. Amén. Y para que nosotros podamos hacer discípulos de Él, tenemos que también caminar en ese amor, conocer ese amor, conocer el misterio del amor de Cristo. Vamos a leer otra vez. El 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él por fe. Echarán raíces profundas, fuertes, que no vamos a fácilmente ser apartados. En el amor de Dios, esas raíces profundas nos va a mantener, amén. Y dice aquí que Él espera que nosotros podamos comprender. Nosotros no podemos comprender el amor de Dios al menos que el Espíritu Santo no lo revele. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a entender y a comprender, vamos a recibir la revelación que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este día. Porque dice aquí que el amor de Dios es ancho, es largo, es alto y es profundo su amor. Tiene muchas facetas y se manifiestan de diferentes maneras. Pero la manera más grande cuando Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Dice aquí que es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. En el nombre de Jesús, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Que es demasiado grande para que nosotros lo podamos comprenderlo todo. Es parte, es poco a poco. La Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de precepto en precepto. La razón que Él nos lleva de un poquito aquí, un poquito allá, porque como les dije anterior, si el Señor derramaría todo lo que Él tiene, quizás nos morimos. Es mucho el amor de Dios. Es un amor que duele, es un amor que se niega, es un amor que se entrega. En el nombre de Jesús vamos a entender, en el nombre de Jesús, y vamos a recibir la revelación que el Señor nos ama y Él está con nosotros y el amor de Dios se ha derramado en nuestro corazón poco a poco para que nosotros lo podamos compartir a otros. Amén, aleluya. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ser llenos de Dios. Ese fuego que nosotros estamos esperando. Amén, bello es. Esa llenura del Espíritu Santo.
es ser llenos de su amor. No solo es fuego y manifestaciones milagrosas que sí las vamos a ver y muchos aquí las vamos a hacer en el nombre de Jesús, pero ser llenos de Él es ser llenos de su amor. Cuando nuestros hermanos fueron llenos del primer bautismo y el fuego del Espíritu de Dios, ellos no solo fueron a predicar la palabra, pero fueron equipados con el amor de Dios, porque ellos iban a poner su vida, su cuerpo, su familia en sacrificio vivo, porque muchos murieron. Ese es el amor de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestro esfuerzo para el prójimo, ese es el amor de Dios. Cuando alguien te ha fallado y tú lo perdonas y le das otra oportunidad, ese es el amor de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios. Este amor que nosotros vamos a recibir y estamos recibiendo con un gotero, va a ser para la gloria de Él. Es el amor de Dios en nosotros. Es el poder que actúa en nosotros. No es nada de nosotros. Nosotros no somos nada. Nomás somos contenedores de la gloria de Él. Para manifestarlo a Él. Para representarlo a Él. Aleluya, bello. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o entender o imaginar. Es un amor sobrenatural, porque no lo podemos comprender. Es un amor sin límite. Es un poder, un gran poder que actúa en nosotros, dice aquí en el 20. Gloria a Él en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Vamos a ver otra vez el 19. Dice que la llenura de Dios es ser lleno de Dios, la gloria de Dios, el fuego de Dios, la plenitud de la vida, del poder que proviene de Dios, es el amor. Aleluya. El amor de Dios es revelado por medio de su Espíritu. Se siente, se disfruta, nos consuela, nos da fortaleza, nos trae paz y gozo. Y en ocasiones no se siente. Sin fe es imposible agradarle a Dios, amén. Tenemos que creer lo que Él nos ama. Amén. Y que Él está derramando día tras día el amor de Dios en nosotros. Y por fe lo creemos, dice aquí en el verso 17. Amor que quebranta y traspasa todo límite humano. Muchas personas no pueden entender cómo es que Dios puede perdonar pecados tan horrorosos. ¿Cómo es que nosotros como cristianos hemos sido llamados a perdonar también? Amén. Cosas que quizás una persona sin Cristo no lo puede hacer. Ellos tienen que ir a terapistas y gloria a Dios por los terapistas. Tienen que tomar medicina. Amén. Si tienes que tomar la medicina, gloria a Dios. Pero es el poder de Dios, el amor de Dios que nos da esa capacidad para perdonar cosas terrorosas, horribles, que a veces son vergonzosas de hablar de aquí del púlpito. Amén. Pero Dios nos da ese amor, esa capacidad para poder hacerlo. Amén. Amén. Aleluya. El amor de Dios va más allá de lo que entendemos. Por años, como dije, quizás repetimos Juan 3:16, pero esa verdad, esa palabra se tiene que ser real en nuestro espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. Esa palabra tiene que entrar a nuestro espíritu. No solo lo tenemos que tener en banderas o quizás en las paredes de una iglesia o quizás en una camiseta. Tiene que ser una verdad en nosotros. Tiene que hacerse vida en nosotros para nosotros poder compartir a Jesucristo al mundo. Bien. Pero hoy que nosotros tengamos esta oración delante de Él. Que este verso se haga real en nuestra vida. No solo para que los que están allá afuera, pero para que nosotros creamos también que Dios nos ama. Que somos templo y morada de su Espíritu. Que somos sus hijos amados, su pueblo. Si nosotros no creemos esta palabra, ¿cómo vamos a nosotros poder hablarles a otros de Cristo? Si nosotros mismos no lo creemos. Creemos que cuando fracasamos o cometemos un error, Dios ya nos desechó. El amor de Dios no es como el de un hombre.
es sin límite. Dios no se cansa, su amor no se agota, su amor es sin límite, es perfecto. Amen. Hallelujah. Y tú puedes decir, quizás, yo sé ya eso, yo tengo muchos años en el Evangelio. Bueno, si tienes muchos años en el Evangelio y ya conoces esta palabra, ¿por qué sigues igual? ¿Por qué te cuesta? Porque un día estás en fuego y otro día te haces para atrás. Porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. El amor de Dios quiere perfeccionarse en nosotros. Pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que entregarte. Así como hemos visto las personas que se dejan caer de paracaídas, yo creo que se llama. Ellos cuando se dejan ir, ellos están confiados que ese bolsón que traen atrás los va a sostener. Se va a abrir. Así también nos tenemos que entregar al amor de Dios. Él no nos va a dejar caer, Él no nos va a fallar. Él no es como un hombre, Él no es como una mujer, Él no es como un ministro que hoy te dice que sí, mañana se cansa de ministrarte. O dice, ya me preguntaste que ore por ti, ¿vas a seguir con lo mismo? Dios no es así, Dios no se cansa de nosotros. El amor de Dios es inagotable. Hoy que llegue la revelación a nuestro espíritu, para que nuestra vida sea cambiada, para que llegue a nuestro corazón y seamos transformados. Vamos a leer Juan 3:16. Yo sé que lo dije, pero ahora lo vamos a leer. Y mientras que lo lees, dile al Espíritu Santo que esta verdad entre a tu espíritu. Amén. Aleluya. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él, todos los que creemos en Él, no nos vamos a perder, vamos a tener vida eterna. Amén. Amén. Nuestro Jesús murió por toda la humanidad, sufrió el dolor de su cuerpo. Siendo santo, Él no pecó, Él era perfecto y el dolor que nosotros teníamos que sufrir, Él lo sufrió en su cuerpo. Cuando Jesús se sintió solo, abandonado por su Padre, está en Mateo 27, el dolor que lo hizo a Él clamar no fueron los golpes. Ahí dice que Él no abrió su boca. Y lo golpearon en una manera que nosotros ni nos podemos imaginar. Y aunque han hecho películas, todavía no capta el dolor que Él pasó en su cuerpo. Así es. Pero dice ahí en la Biblia que Él no abrió su boca. Él no gritó, ¡ay, me duele! ¡Ay, no! Él no gritó, Él no dijo nada. Él clamó cuando se sintió solo, cuando le dijo a Dios, me has abandonado. ¿Sabes por qué Él sintió ese dolor? Para que tú ya no te sientas solo. Para que tú siempre estés con Él. Le tenemos nosotros que llevar este evangelio a la gente que está allá afuera, que se sienten depresivos, que se sienten solos y abandonados. Él sufrió un dolor, una soledad terrible. ¿Sabes que en el infierno? Y nosotros sabemos que hay muchos testimonios allá afuera que las personas o cristianos quizás que se ponen almáticos o emocionales, que han tenido una visión del cielo, una visión del infierno, pero cuando nosotros lo escuchamos, el Espíritu Santo nos da convicción si ellos de verdad fueron al cielo o si experimentaron el infierno. Y esta hermana cuenta que cuando Jesús le dijo a ella, yo quiero que sientan lo que las almas sienten cuando están en el infierno. En un instante, el Señor se la llevó. Dice ella que ya podía oír los gritos de todos esos millones y millones de almas que gritaban y decían, me arrepiento, no me arrepiento. Me arrepiento, no me arrepiento. Y gritaban, era un tormento desgarrado.
Porque esas personas habían conocido a Dios y jugaban con Dios y ahora estaban en el infierno. Ella no los vio, ella nomás los escuchó. Y la metieron a ella en un túnel, en una fosa, que la pared la apretaba. La pared dice ella que la tenía hasta en la cara y no podía respirar porque en el infierno no hay oxígeno. Y dice ella que comenzó a sentir un dolor, que sentía ella que quería morirse, pero no podía morirse. Y ese dolor es porque ella sabía que para siempre ella iba a estar separada de Dios. Y en la cruz del Calvario, Dios, Jesús, nuestro Jesús, lo sintió. Para que cuando el diablo venga y te diga que estás solo, que Él te dejó, es mentira, repréndelo. Porque Jesús pagó el precio del Calvario para que tú ya no te sientas separado de Dios. Porque sabes que el enemigo acusa también a Dios cuando nos viene a hablar a nosotros. Cuando Él nos miente, cuando Él quiere que dudemos de Él, de su amor. Tú no tienes que callar y reprender porque aquí lo estás oyendo, aquí lo estás leyendo en Mateo. Ese fue el dolor más grande que Jesús sintió cuando sintió que Dios lo había abandonado. Y Él pagó ese precio para que nosotros ya no lo sintamos así. Para que nosotros, por medio de la sangre de Cristo, ahora estemos con Él para siempre. Hoy y en el día que Él venga. En el mundo las almas sienten un fragmento de la soledad, pero ellos no la conocen. Es cuando las almas llegan al infierno que de verdad conocen y están conscientes que para siempre van a estar separados de Dios. Él acusa a nuestro Dios. No dejes que Él acuse a tu Dios, a tu Jesús. Repréndelo y recuérdate, trae a memoria el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Él está con nosotros. Él está con nosotros en nuestros triunfos y nuestros dolores. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Y por amor a ti, por amor a mí, Él sufrió la soledad para que nosotros podamos, por su sacrificio, estar hoy cerca de Él, tener una relación íntima con Él, cara a cara. Algo que el diablo, que Dios lo reprenda, lo perdió. Por eso es que Él te odia, por eso es el que te miente, por eso Él trae esas olas que tú sientes que estás solo, pero no estás solo, Dios está contigo. El día que alguien pueda decir, estoy solo, es cuando esté alguien fuera muriéndose, pero mientras que haya vida, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Tenemos que llevar esa esperanza al mundo que se está perdiendo. Aún antes que nosotros fuéramos creados, nuestro Dios tenía un plan para redimir y salvar la humanidad. Aún antes que Él creó el mundo, el cielo, la tierra, Él ya tenía un plan. Nada de lo que nos pasa a nosotros lo lleva a Él por sorpresa. Él siempre tiene un plan para nuestra vida. Tenía ya un plan para la humanidad. Somos creación de Él y Él nos amó antes que fuéramos creados. Él ya estaba pensando en nosotros. ¿Te imaginas? Yo le digo a Dios, el día que yo llegue al cielo, yo quiero que tú corras el tiempo para atrás, que yo me pueda sentar con el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, cuando ellos tuvieron esa conversación acerca de mí. ¡Aleluya! Dios lo puede hacer, yo estoy creyendo en eso. Amén. Que lo voy a recibir. Que lo voy a ver, porque Dios dice que Él tiene regalos para nosotros y nosotros humanamente siempre pensamos en cosas que ni son. Pero yo le digo a Dios, yo quiero ese momento, que me lleves y me sientes y yo pueda escuchar la conversación que ustedes tuvieron acerca de mí. Los planes que tú tenías acerca de mí. Los planes que Dios tiene acerca de ti. Aunque ya estás grande o eres joven, Dios todavía tiene un plan. Dios todavía no ha terminado contigo. Entrégate al amor. Él no te va a fallar. Entrégate. Préstate al Espíritu Santo para que Él te lo revele. Vamos a ir a Efesios 1, 4 al 10.
Incluso antes de hablar, disculpen, incluso antes de haber hecho el mundo, aquí está, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Él nos escogió para que seamos santos, intachables a sus ojos. Él mira la sangre de Cristo. Cuando tú te humillas y cometes un error, Él mira la sangre de Cristo cuando tú le clamas. Dios decidió de antemano, ya estábamos en su corazón, adoptarnos como miembros de su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Es eso precisamente lo que Él quería hacer. Él, cuando tiene un deseo, Él lo va a cumplir. Nada y nadie lo va a parar. Lo único que lo puede parar a Él es nuestra desobediencia y nosotros no creer o entregarnos, porque Él es un caballero. Pero ponte a pensar también que Él es todopoderoso, y si Él te tiene que jalar como me jaló a mí, Él lo va a hacer porque nos ama. Él le dio, mira aquí dice, Él le dio un gran gusto de hacerlo. De manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que le pertenecemos a su Hijo amado. Nosotros somos propiedad de Jesús, somos su herencia. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad. ¿Has oído del canal que tenemos de Enlace con Fe que nos están viendo? ¿Por qué estar atado cuando puedes estar libre? Dios, cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él lo hizo todo. Tenemos todo el paquete. No tenemos que andar endemoniados, oprimidos, desgraciados, porque hay mucha gente que camina sin la gracia de Dios. Miserables, en escasez, enfermos. Dios todo lo pagó en la cruz del Calvario, pero lo tenemos que creer. Por eso yo digo que hoy tenemos que recibir la revelación de Dios para que nuestra vida cambie. Por eso muchos cristianos no cambian, porque no han recibido la revelación del amor de Dios. Creen en parte y caminan así. Y viven así, y viven en una miseria. Y uno dice, ¿por qué esta persona está dando un crecimiento? Y esta persona está dando un fruto. Y esta persona ha estado aquí 20, 15, 30 años y no ha cambiado, no se le mira el fruto. Porque no se han entregado de todo corazón. No han recibido la plenitud del amor de Dios. Y a veces ni lo buscan. Están a gusto así, tristemente. Él pagó nuestra libertad por la sangre de su Hijo, para perdonar todos nuestros pecados. Él desbordó sin límite. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con la sabiduría y el entendimiento. Nos amó sin límite. Él ama sin límite. Todavía nos falta conocer el amor de Dios. Nos falta, pero si nosotros nos prestamos y lo buscamos con todo nuestro corazón y le insistimos, Él nos los va a dar. Y el amor de Dios, como les digo, sí duele, porque tú comienzas a ver a tu alrededor y comienzas a sentir el corazón de Dios, como Él se siente de la humanidad que se está perdiendo. Nosotros queremos, deseamos unción del Espíritu Santo. Así es, amén. Porque cada uno batallamos con ser visto, reconocido. Es una batalla que vamos a tener hasta que Cristo venga. Amén. Pero en el nombre de Jesús la vamos a vencer. Amén. Pero nosotros deseamos que el Espíritu Santo nos unja, nos use. Y a muchas personas les gusta el micrófono, a mí no, pero aquí estoy porque tengo que ser obediente. Muchas personas quieren ver que los muertos se levanten y que la gente diga, wow, que esa persona que ungida está, que el Señor levanta a los muertos a través de él o de ella. Pero yo nunca hasta el día de hoy, quizás tú que me estás viendo, me estás oyendo en esta mañana, yo nunca he oído una persona que diga, yo quiero el don del amor. Yo nunca lo he oído. Yo sí deseo el don del amor, porque por eso yo voy a ser reconocida.
No porque predique, no porque haga milagros, no porque profetice o eche fuera demonios, yo voy a ser reconocida por el amor. Así yo voy a estar como una estampa en mi frente. Ella es hija de Dios, porque el amor de Dios está en ella. Amén. Y eso es algo que todos nosotros deberíamos de desear. La palabra de Dios dice que debemos de desear las cosas espirituales. Pero las cosas espirituales no solo son ser vistos y que el poder de Dios se manifieste para que hagas milagros y prodigios, aunque sí lo vamos a hacer. Amén. Pero es el amor de Dios. Por eso nuestros hermanos se entregaron, necesitaban ese poder sobrenatural para predicar la palabra de Dios, para que otros conocieran de Jesucristo, pero también para poner sus vidas en sacrificio, porque murieron y muchos murieron en una manera terrible. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios. Si nosotros decimos que vivimos en Él, tenemos que vivir en ese amor. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta que seamos perfectos. Ese amor se tiene que perfeccionar en nosotros. Por lo tanto, no tendremos temor en el día de juicio. Por eso muchos andan todavía en temor, no han crecido, no se han entregado de todo corazón y miran a Dios en una manera como Él solo está para castigar o para mandar al infierno. Porque el amor de Dios no se ha perfeccionado. Por eso muchos que son cristianos y han recibido a Cristo en su corazón todavía dudan si se van a ir con Dios el día que la trompeta suene. Porque ese amor no se ha perfeccionado en ellos. Aleluya. Sino que podremos estar en Dios, estar ante Dios con confianza. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor. Por eso muchos viven en temor. No tienen paz. Sienten que Dios siempre los va a condenar, que Cristo va a venir y se van a quedar, que oraron a Él y Él no va a contestar. Y el enemigo también nos dice, como les dije anterior, nos acusa o acusa a nuestro Dios. Si Dios es amor y Él murió por ti, porque sigues enfermo. ¿Por qué se murió ese ser querido? ¿Por qué permitió que eso pasara en tu vida? Nos amamos unos a otros. Cuando nosotros nos amamos, de verdadmente nos amamos, nos toleramos. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la zorra no se mira su cola. Yo me miro mi cola. Hay que vérsela. Yo digo, Señor, yo sé que yo no soy fácil. A veces tengo mis hábitos. A veces digo cosas que digo, ay Señor, ayúdame, perdóname. Pero nos tenemos que tolerar, les tenemos que amar, tenemos que tenernos paciencia. Mucha paciencia, porque Dios nos tiene paciencia. Si tú has estado evangelizando a alguien y tú sientes, estoy evangelizando a esta alma y yo miro que va de mal en peor, ten paciencia. La palabra de Dios va a hacer el cambio en ese corazón. Tú nomás sé obediente, entrégate al evangelismo y Dios va a hacer lo demás. Él es el que se va a encargar de los resultados. Hoy yo estoy dando la palabra, pero estoy bien confiada que Dios, el Espíritu Santo, va a dar los resultados en nuestro corazón, en mi corazón. A mí todavía me falta, yo apenas he comenzado, yo soy, como se dice, ni soy embrión, yo creo que soy un zygote. Yo apenas he comenzado, pero lo poquito que he recibido lo estoy disfrutando. Y Él quiere que se lo comparta a ustedes hoy, para que su entendimiento se abra, para que ya no te pongas límite al amor de Dios y creas que Él te ama, Él te escucha, Él está contigo, Él va a hacer acuerdo a su voluntad, a su palabra, a su tiempo. Amén. Es crucial recibir esta verdad, que el Espíritu Santo nos dé revelación de su palabra para nosotros crecer y conocer su perfecto amor. ¿Quién somos para Él?
Si nosotros no fuéramos nada para Él, ¿por qué el enemigo te ataca tanto? ¿Por qué te da tantos ataques mentales? Muchos son almáticos, te miente. Si tú no eres nadie, si no vales nada, ¿por qué te ataca tanto? Ponte a pensar. Porque Él mira el que está dentro de ti. Él mira la sangre de Cristo. Él cuando te mira a ti, te mira a mí, dice, ella tiene lo que yo perdí y jamás lo voy a recuperar. Ella y él están disfrutando la paz del Espíritu Santo y yo nunca más lo voy a disfrutar. Y Él te odia. Él nos odia. Él mira la grandeza de Dios en nosotros. Él mira esa marca en nuestra frente que somos pertenencia del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Aleluya. Somos valiosos, somos sus hijos, somos su tesoro. Si nosotros no valiéramos nada, ¿por qué Dios nos dio a nosotros como herencia para Jesús? El príncipe de paz. Somos de gran valor. Él pudo haber destruido el mundo hace muchos años atrás, pero Él no nos destruyó. Él nos dio una oportunidad, mandó a su Hijo. Aleluya. Tenemos que decirle y orar, que esa sea nuestra oración, nuestra petición esta mañana. Que tengamos la capacidad para entender la revelación de su amor. Porque es la única manera que nosotros vamos a poder evangelizar las almas allá afuera. No es en otra manera. Hay muchas personas que salen a evangelizar y solo les gritan, ¿estás salvo? Te vas a ir al infierno. Eso no es amor. Sí, a su tiempo se les va a hablar sobre el infierno, se les va a hablar sobre el reino. Pero va a ser todo con la sabiduría del Espíritu Santo, con amor. Porque muchas de las personas, no muchas, todas las personas que están allá afuera son necesitadas de amor. Si muchos que estamos en la iglesia estamos necesitados del amor de Dios, ahora imagínate allá afuera. Así es, amén. Vamos a ir a 1 de Juan 4, 13 al 19. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu Santo es que nos da la convicción que estamos caminando y viviendo en su amor. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser Él el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios va a permanecer en Él y Él en Dios. Esto me trae a otro punto. La Biblia dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Los que regresó al mundo, no regresó al mundo. Él nunca se entregó de todo corazón. Porque si el amor de Dios está en nosotros, dice la palabra que nada y nadie nos va a separar. Y si se separan de Dios, es porque no estaban en Dios, nunca estaban en el amor de Dios. Por eso es muy importante recibir esta revelación hoy, para que nada y nadie nos separe. Tenemos que tener ese amor. Ese amor es como, ¿cómo lo podemos decir? Como una goma que nos mantiene pegados a Él. Así es, amén. Aleluya. Cuando no podemos manifestar su amor o creer que Él nos ama, es porque su amor no se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios es un escudo que bloquea y destruye flechas y dardos del enemigo. El amor guarda nuestro corazón. La palabra nos dice, sobre todo, guarda tu corazón. Porque ahí es donde Él nos va a hablar. Cuando no caminamos en el amor de Dios, o no creemos que Dios nos ama, o creemos en parte, no podemos escucharlo a Él. Cuando conoces y recibes el amor de Dios, se te hace más fácil perdonar, bendecir y soltar a tus enemigos. Se te hace fácil. Yo le dije una vez a mi pastora de una persona, le dije, usted me va a decir a mí
Y estoy hablando de Pastora Alicia Fiero, que ya está en gloria. Amén. Para ser Aleluya. clara. Aleluya. Y le dije, usted me va a decir a mí, hasta me ofendí. Yo creo que hasta mi cuerpo se hizo para atrás. Le dije a ella, usted me va a decir que si esa persona entra a este lugar y le pide perdón, se arrodilla y quiere que usted lo pastoree, ¿usted lo va a hacer? Me dijo, sí. Ese es el amor de amor. Ese es nuestro amor. Amor. Yo me recuerdo que cuando estaba pasando por liberación y a mí me dio Dios el privilegio que mi pastora que está en gloria me ministró por todas las sesiones, porque yo estaba bien endemoniada. Oh, a mí me sacaron legiones y brotaban como gusanos. Era una cochinada. Y llegó el momento que el Espíritu Santo me iba a sanar. Al momento que el Espíritu Santo reveló ese dolor que estaba muy escondido dentro de mí, yo sentía que me iba a volver loca, que iba a perder la mente. Por eso yo te digo que el amor de Dios es poder, es todo. Para salvación, amén. Y fue ese momento que sentía yo que iba a pegar unos gritos y sí los pegué. Rápido el Espíritu Santo vino y me abrazó. Y yo sabía que era Él. Y me sujetó. Como cuando a una persona le van a hacer cirugía, claro, no le pueden tocar. Le tienen que calmar primero antes de ponerle el oxígeno o lo que le van a poner para que se duerma. Así es el Espíritu de Dios. Ese es el amor perfecto. Y yo ahora miro a esa persona y no siento nada. A veces oigo de esa persona y no siento nada. Es una capacidad sobrenatural, el amor de Dios. Por eso es que con libertad yo puedo hablar del amor de Dios, porque lo conozco, pero me falta más. Se sigue orando por mí. Servimos a Dios por amor, no por imposición, por gratitud. Ese es el amor de Dios. Y Él nos da ese amor para que nosotros le podamos regresar ese amor y servirle con amor. Así es, amén, bello eres. El amor brota de ti naturalmente. Porque la naturaleza de nuestro Dios es amor. Él no tiene amor. Él es amor. Como yo soy una mujer. No tengo una mujer. Soy femenina. No tengo femenina. Soy. Él es amor. Él es amor. Vamos a decir a 1 de Juan 4, 7 a 9. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Mira, el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Dios quiere que lo conozcamos. Quiere derramar de su amor para que Él se pueda revelar a nuestra vida cara a cara. No solo cuando lleguemos al cielo. El Dios dice en su palabra que Él desea revelarse, hablar con nosotros cara a cara por medio del Espíritu de Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios. Por eso cuando alguien me dice que es cristiano, yo digo, por su fruto va a ser conocido. A ver si es. Por el fruto vamos a ser conocidos. A ver si somos. ¿Tú quieres saber si alguien de verdad ama a Dios, camina con Dios, se ha entregado a Dios de todo corazón? Es como una piñata. Uno nunca sabe lo que está dentro hasta que le da unos golpes. Ahí vamos a ver si de verdadmente está Dios. Ahí de verdadmente vamos a ver si hay dulces. Me imagino que unas personas que oyen eso dicen, ¿por qué hacen tantos ejemplos de hermana Michelle? Porque Dios me llamó a ser maestra. Dios me llamó a ser maestra primeramente con los niños y después me dio la habilidad de ser maestra con los jóvenes. Y así es como Dios me enseñó a mí para compartir la palabra. Por eso doy ejemplos para que tú tengas un visual. Muchos años atrás estaba yo en segundo grado, bien chiquita. Y
y la maestra dijo, les tengo una sorpresa, tengo una piñata. Nosotros contentos, sacó la piñata, una piñata grande, la puso en el árbol y a todos nos dio un turno. Y a veces cuesta quebrar esa piñata. Y nosotros bien emocionados porque decíamos, hay dulces. Y cuando se rompió la piñata no había dulces, no habían unos papelitos, unos potpourri que nomás había. Estábamos tan enojados, tan decepcionados, pero ni modo. Y así somos nosotros. Decimos que amamos a Dios, caminamos con Dios, nos hemos entregado a Dios. Bueno, cuando vengan los golpes de verdad, vamos a ver si sí somos hijos de Dios y vivimos en amor. Ahí se va a conocer el fruto. Amén. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo unigénito al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. El amor de Dios, como les dije, es vida, es vida. Él tiene que remover por su amor, Él va a remover con su amor todo temor que tenemos para entregarnos a Él. A veces nos cuesta o nos da miedo entregarnos a Él. Porque pensamos, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si Él me falla? Esos son los temores que Él quiere remover. Cuando no perdonamos, porque perdonar es una acción, no es un sentimiento, es una decisión. O cuando no creemos que Dios nos ama o que somos importantes, el amor de Dios no ha sido derramado en nuestro interior. Dios quiere derramar, ustedes saben lo que es derramar. Él quiere derramar su amor. No creer es no tener fe. Tener fe en su palabra y en sus promesas para nuestras vidas, que somos sus hijos amados, aceptados por medio de la sangre de Jesús. No creer es un bloqueo para no recibir el amor de Dios, no sentirse digno. Por medio de la intimidad y la comunión con Él, la oración, la búsqueda, vamos a conocer el amor de Dios. Amén, aleluya. Así es como encontramos el amor de Dios, lo recibimos, lo mantenemos y lo vamos a manifestar entregándonos a Él. Aleluya. Leyendo las Escrituras donde encuentras sus cualidades. Que el Espíritu Santo tome la palabra y la haga vida en tu espíritu. Y que abra tu entendimiento para que reciba la revelación de quién es Él. No solo leer las Escrituras. Porque si solo leemos las Escrituras, nunca vamos a entender en nuestro espíritu. Solo vamos a tener información en nuestra mente. Amen. Yes. Recibimos a Cristo como Rey y Salvador, pero tenemos que aprender a abrir nuestro corazón a su amor. No tenerle miedo. Es poco a poco. No tengamos miedo a su amor. Hay personas que sí tienen temor de Dios, pero no un temor de reverencia, un temor abnormal. Él no nos va a fallar. El amor de Dios se manifiesta también para cubrir con un manto. Cuando tú recibes el amor de Dios, tú sabes usar el amor de Dios cuando te enfrentas a diferentes situaciones. Y una manera es usando el amor de Dios como un manto, para cubrir los errores de tu hermana o de tu hermano. Como ejemplo me pongo hoy. Supongamos que yo digo una palabra que está incorrecta, o quizás que te ofendió. Tú después sales de aquí, es un ejemplo nomás, sales de aquí y te pones a criticar, a murmurar, a señalar. O agarras el amor de Dios, ese manto, y me cubres. Y dices, ¿sabes qué, Dios? Esa persona, esa hermana, ese hermano, todavía está aprendiendo. Y yo voy a orar por él. Y si puedo, hasta me voy a echar un ayuno por él, para que tú le sigas ayudando y que siga esa persona, mi hermano, mi hermana, creciendo. Amen. Es un manto que tú puedes usar. O quizás tú sales de aquí y tú escuchas a otra persona que comienza a criticar, a murmurar, a señalar. Y tú, en lugar de callarte, te pones a un lado a la persona y le dices, ¿sabes qué? No, eso es incorrecto.
Vamos a orar por él, vamos a orar por ella. Y vamos a ver la gloria de Dios en esa alma. Tú estás cubriendo el manto, ese amor. Aleluya. Yes. Amén. Gloria a Jesús. Mantener y crecer en el amor de Dios viene cuando oramos por otros, cuando vemos el fracaso de otros y nos duele, cuando usamos el amor como un manto cubre, cuando nos enfrentamos a personas dificultosas. Imagínate cómo nosotros a veces nos vemos, porque a veces nos vemos nosotros en gloria, estamos caminando y nos estila aceite. Pero ponte a pensar un momento que tú te enfrentaras a otra persona igual como tú. Si yo me enfrentara a otra Michelle, ¿cómo lo hiciera? Porque como les dije, todos tenemos una cola, todos tenemos nuestras cosas, pero somos fáciles para hablar, criticar, a señalar. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios soporta, tolera, así como Dios nos soporta y nos tolera. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo que nos revele, dile Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, revélame, hazme entender el amor que todavía me falta, tengo que crecer. El amor de Dios que no solo lo debo de decir de mis labios, tiene que ver un fruto, tiene que ser evidente. Si declaramos que el Padre mandó a Jesús para morir por nosotros, por nuestros pecados, entonces vamos a confiar en Él, vamos a confiar en su amor de todo corazón y vamos a vivir para agradarle a Él, porque Él nos ama. Si tú sabes y crees con todo tu corazón que Él te ama, vas a vivir fácilmente para Él, le vas a agradar en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Nos vamos a poner de pie. Amén, aleluya. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, que sabemos que es tanto, Padre Santo, esta enseñanza del amor, Padre Santo. Sabemos que solo por medio de tu Espíritu Santo lo vamos a entender, Padre, lo vamos a recibir, lo vamos a creer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido con todo mi corazón que traigas, Padre Santo, esa revelación, Padre, esa revelación a cada corazón que está necesitado y falta de amor, estando en Cristo, estando, Padre Santo, en ti, Padre, y todavía no lo conoce, no lo sabe manifestar, no lo disfruta. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, de todo corazón te pido, Padre, que toques, Padre, y administres a tu pueblo. Me administres a mí, Padre Santo, porque yo estoy muy necesitada de tu amor, Padre. A mí me falta tanto, Padre Santo, crecer en amor, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que es por tu amor que tú llegaste, es por tu amor que nos perdonaste, y es tu amor que va a alcanzar las almas que están allá afuera, que va a alcanzar a nuestra familia. Es tu amor el que va a sanar, es tu amor que va a libertar, es tu amor, Padre Santo, que va a consolar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ayúdanos a entender y a creer, Padre, que ya nos amaste, Padre, y que ahora quieres derramar de tu amor a través de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Espíritu de Dios. Enséñanos, Espíritu de Dios. Danos la capacidad, Espíritu de Dios, para saber, para comprender, Padre, para creer que tan grande es tu amor, tan alto, tan profundo, tan ancho, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu amor es tan grande, Señor, que si solo fuera por un pecador que hubieras mandado a Jesús, tú lo hubieras hecho, porque somos tan valiosos para ti. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Espíritu Santo. Sea en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos se lo saben? Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo.